presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Estamos ya con El Mostrador en la Clave, con nosotros conectados ya Hernán Leighton. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo te va, Fernando? ¿Todo bien? Bien, y Federico Llanón también. Hola, muy buenos días. Oye, escucho un eco ahí, no sé por qué será, no sé si ¿Sí? lo tiene alguno de ustedes en manos libres. Yo siempre salgo con manos libres. Salís con manos libres, ya, ok, puede ser que sea eso. Oye, a ver, veamos algunas de las cosas que han pasado en esta semana. Antes de terminar, ¿cómo han visto el impacto de la decisión de Chile que expresó el presidente de la República de no firmar el acuerdo de Escazú? Fuera de la discusión polémica que se hizo sobre algo que Chile había patrocinado y todos los videos que se sacaron del propio presidente mostrando su fascinación con este proyecto al principio. Pero desde el punto de vista político, ¿esto creen ustedes que va a mover de alguna manera la aguja a nivel del Parlamento o de incluso la ciudadanía respecto de lo que se necesitaba y no va a ser posible en términos medioambientales? Yo personalmente creo que difícilmente veo que el gobierno pueda retroceder en su decisión, en la que fue muy clara y en la que, más allá de si están de acuerdo o no, acá logró alinearse completamente con el oficialismo. Todos los reclamos que uno escucha, todos los cuestionamientos y críticas vienen de personeros que son de fuera del gobierno, de expertos principalmente, y de la oposición. Y ayer recordamos al senador Guido Girardi, también reconocido de conocimiento en esta materia, que hablaba de la dictadura medioambiental de este gobierno. Me cuesta creer que se vaya a mover la aguja. Ahora, bueno, todos sabemos que hay veces que las cosas en la calle toman un tenor, si no está bien pronosticado, que puede pasar por sobre la decisión de un gobierno. Lo hemos visto en tantas ocasiones. Pero por lo menos al día de hoy creo que esto se sustenta en una discusión que no va a tocar al gobierno, que logró alinearse muy bien con los propios parlamentarios del oficialismo, que han defendido todos los puntos que son muy cuestionados desde el mundo de los expertos y también de la oposición, ya sea en su profundidad en los argumentos o ya sea en la discusión política que ha planteado el gobierno. En ese sentido está protegido por los escuderos del Parlamento. Sí. ¿Tú, Federico, lo viste como algo ya definitivo? A pesar de que siempre está abierta la posibilidad durante un tiempo, pero... Eso iba a comentarte, que en este tipo de cosas en general no son definitivas. Es la decisión de este gobierno y después, porque este es el periodo ordinario de firma, pero después perfectamente, cambiando gobierno, puede suscribir el tratado el próximo gobierno. Lo que pasa es que visualmente se ve feo lo que pasó, ¿no? Que un gobierno inicie las negociaciones y llame a todos a negociar y a firmar un tratado y después no lo hace el mismo, es decir, el famoso capitán Araya, que embarca a su gente y se queda en la playa, como es el dicho, ¿no? Es feo, pero no tiene esa gravedad política, como te digo, porque puede ser después modificada la decisión. Sí. Por lo demás, el tratado de Escazú, un tratado regional de medio ambiente que tiene muchos apoyos y también detractores, es algo que contiene muchos compromisos y por lo mismo hay que estar bien convencido. Y si este gobierno no está suficientemente convencido, hay que seguirlo conversando y eventualmente cambiar de opinión o no, pero no lo veo tan dramático, a eso voy. Si se le ha dado tinte dramático, yo no lo veo. Ahora sí sé que medioambientalmente estamos contrarreloj toda la humanidad, ¿no? Pero unos meses más, unos meses menos, para poder reflexionar al respecto,
no me parece una cosa descabellada. Eso es lo que me surge a mí. Creo que está sobredimensionado. Por lo demás, adicionalmente hay que recordar que una vez firmado un tratado, tiene que ser ratificado por el Congreso. Sí, por el Senado. Entonces, allí también ahí va a haber un momento de discusión desde el punto de vista por los representantes de la ciudadanía de la conveniencia o no de firmar el tratado. Este es un tema que está en trámite, digamos, está en proceso. Eso es lo que me surge a mí. Creo que romper las lanzas, digamos, y señalar que este es el fin del mundo, no me parece. No es cataclísmico eso. Exacto, eso es lo que me surge. Hay un punto, yo creo que lo que hay que averiguar, investigar, es si el gobierno hace un par de años estaba muy convencido, este mismo gobierno, y hoy no lo está. Hay que ver cuáles son los factores que pasaron bajo el agua para tomar finalmente esta decisión que es política. Ese es un buen punto, ¿cierto? Ese es un buen punto. ¿Qué pasó? Es algo que hay que escribir en algún momento, ¿no? Bueno, mientras eso pase... ¿Qué fuerzas transparentes, visibles y qué fuerzas ocultas han ejercido su poder en este periodo que hizo cambiar de opinión al gobierno? Bueno, vamos, eso no me cabe la menor duda de que ese tipo de artículos van a salir, digamos, ya sea en artículos periodísticos, en memorias, en biografías, en lo que sea, pero vamos a tener alguna idea de lo que pasó, creo yo. Y como tú dices, es como está abierta todavía la puerta, incluso hasta para un cambio de opinión del propio gobierno actual, que perfectamente podría pasar, o por algún gobierno en el futuro. No es una cosa que eventualmente Chile no tenga ya ninguna posibilidad de poder sumarse en caso que considere conveniente hacerlo más adelante. Claro, no quedan al lado de los malos para siempre, ¿no? Puede cambiar de opinión. Oye, en otro tema que también tuvo una presencia informativa interesante esta semana, yo lo entrevisté a él en Última Mirada hace algunos días, es el retorno de Carlos Larraín a Renovación Nacional. Fíjate que es interesante el fenómeno como fenómeno, ¿ah? Porque bastó que el ex presidente de ese mismo partido dijera que estaba disponible y quería competir, y hiciera 2 o 3 frases en el estilo del propio Carlos Larraín, para que automáticamente se generara una combustión interesante ahí al interior del partido. En el programa Última Mirada, cuando yo lo entrevisté, él planteó una cosa bien fuerte, que no ha sido muy replicada, pero que partió una cosa que es bien fuerte. Dijo que si es que el partido pospone las elecciones que le corresponden, o llega a hacerlas de otra manera que no sea un militante, un voto, cito, ese partido va a entrar en la decadencia propia del Partido Radical y el Partido Demócrata Cristiano con la pérdida de votos que ha tenido en los últimos años. Es casi como decir, mira, o hay elecciones o este es un derrumbe en Renovación Nacional, y por lo tanto él llega o pretende que, por supuesto, haya elecciones, y segundo, que se enderecen algunas de las consideraciones que Renovación Nacional ha tenido particularmente durante la conducción de Mario Desbordes, y también de acuerdo de Cristian Monker, pero también la posición de Desbordes, que trabajó muy cercanamente a Carlos Larraín cuando Carlos Larraín fue el presidente de Renovación Nacional. Lo mismo que hizo Francisco Chaguán. Francisco Chaguán fue básicamente apadrinado por Carlos Larraín en la competencia con Joaquín Lavín por la región de Valparaíso, y ganó Chaguán. Entonces, por eso Chaguán hoy día sale y dice esa frase: el único capaz de ganarle a Lavín soy yo. Exacto. Ahora, hay que recordarle a Francisco Chaguán que las elecciones
eh, se hacen en cada momento en que se tengan que hacer, digamos, y una no tiene copy-paste del anterior, digamos. ¿Ah? Pero entre otras cosas, también él se propuso como posible presidente de Renovación Nacional, y yo no sé si es que es una estrategia, para ponerlo, porque Pancho es bien agudo en eso, no es una estrategia y sigue siendo muy aliado de Carlos Larraín, y eventualmente si saliera él o saliera Carlos Larraín, básicamente saldría el mismo programa. Es un tema complejo que se va a dirimir este sábado en el Consejo General de Renovación Nacional, donde se va a medir la muñeca política y la fuerza que está arrastrando Carlos Larraín. Varios dicen que, si bien sigue siendo un personero influyente, algunos te dicen que cree tener más fuerza de la que tiene. El tema es que acá se juega un tema de oportunidades, pero también hay un choque con la realidad. Si es que el Consejo General decide llevar elecciones durante diciembre, que es la postura de Carlos Larraín y también de Francisco Chaguán, se renovarían cerca de 280 de 500 consejeros regionales. De ellos, la mayoría no podría repostular a su cargo porque ya han cumplido 2 periodos. Eso significa que durante este último año no pudieron ejercer su rol por el tema de la pandemia y que tampoco van a poder influir en las municipales. Entonces, más allá de un acuerdo político, una visión de partido, hay también un tema casi personal de cada uno de los consejeros que, de darle viabilidad a la postura de Larraín, ellos se quedan fuera del juego y fuera del círculo de la influencia. Ahora, ¿qué se juega si es que llega a suceder lo que quiere Carlos Larraín? Ellos tienen en este momento la oportunidad, el momentum, como te lo describen exacto, entre el apruebo y el rechazo, que ha generado muchas tensiones, que ha situado en una vereda en otra a los diferentes personeros de Renovación Nacional, y a través de esa fuerza es la que quiere aprovechar Carlos Larraín para instalar lo que él entiende es una vuelta que tendría que hacer este partido. En este proceso, lo que se gana, si gana la postura de Larraín, es tener el poder e influencia para poder designar candidatos en todas las elecciones que se vienen por delante durante estos 2 años. O sea, no es menor. Por eso también la apuesta del sector contrario del desbordismo es postergar esto. ¿Por qué? Porque hay que recordar que tanto Mario Desbordes como un eventual, no sé si llamarlo sucesor, pero uno que sí copa el espacio de poder o simbólico en esta derecha más liberal, es Manuel José Sandón, quien, al igual que Desbordes, está neutralizado, uno por ser ministro y el otro por estar en medio de un proceso judicial. No queda nadie detrás de ellos con la fuerza que tienen ellos de copar la discusión y el debate para hacerle frente a Carlos Larraín. Entonces la idea de ellos es posponer para agrupar a las huestes, lograr un liderazgo de mayor cargo, de mayor peso, y esperar que Mario Desbordes o Sandón puedan tener algún mayor margen de maniobra. Sí, eso en estrategia partidaria, sí, me parece interesante. Ahora, la llegada no le gustó a todo el mundo. La frase del alcalde Alessandri ayer, esa de hizo mucho por el partido, pero estaba bien en el sur, es casi de ninguneo. Jubilándolo. Claro, es casi de ninguneo. Y todo el mundo sabe que en política no existe la jubilación, digamos. No existe la jubilación, oye, pero los procesos son dinámicos. Es decir, sí. No siempre un cacique o jerarca de un partido o de un grupo político pueda irse al sur, a su hacienda, como Carlos Larraín, y pueda volver cuando quiera o le parezca necesario, porque ha pasado mucha agua debajo del puente, ¿no? Son procesos dinámicos y se le puede complicar bastante. Ahora, no le vaya bien. Es interesante lo que pasa, porque mira, tú tienes un retorno de Pablo Longueira en la UDI, tienes un retorno de Carlos Larraín en Renovación Nacional, tienes, de alguna manera, no digo que sea un retorno porque ha estado vigente, pero tienes una segunda pata que quiere hacer José Miguel Insulza en el Partido Socialista. En la democracia cristiana, bueno, hay montones de candidatos que están presentes, desde el ex ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, Jimena Rincón, ha estado disponible. Están tratando de impulsar una serie de personas que lo haga Francisco Buenchumilla.
Pero el retorno en los partidos que están teniendo tensión, y particularmente de gobierno, de los grandes caciques que fueron quienes tuvieron durante mucho tiempo las riendas de sus partidos en épocas que le fue muy bien también, hay que recordarlo. Creo que dice algo de una mirada un poco derogativa a el descarrilamiento, llamémoslo así, o como lo ven, como que las cosas se han salido del equilibrio que dejaron y por lo tanto hay que volver a enderezarlo. Sí, o sea, estamos en un mundo político partidario muy diferente al que dejaron en su momento Pablo Longueira y Carlos Larraín. Primero, considerar que se cruzó en el camino la ley de financiamiento de los partidos, es decir, que con financiamiento público hoy día se deciden las candidaturas y la distribución de los ingresos y no a través de las parcelas de poder que consideraban los coroneles o que el propio Carlos Larraín, recordemos, se le consideraba o era uno de los mecenas de Renovación Nacional que si te ponía la plata para hacer campaña probablemente ibas a ganar, pero después terminaba siendo, en términos figurativos, súbdito de él. O sea, hasta el día de hoy hay parlamentarios de Renovación Nacional que te reconocen que Carlos Larraín los eligió, les puso plata para la campaña y que hoy día, en esta vuelta de Carlos Larraín, te suena el teléfono y te dice, oye, tal por cual, ¿te acuerdas que yo te auspicié esta campaña y de la que tú saliste electo? O sea, todavía está esa forma de trabajar que ya es bastante ajena a la realidad de cómo funcionan las cosas hoy día. Estamos hablando de dos mundos diferentes y una crítica que se le hace a los dos también desde la interna, más allá de que tengan algunos adeptos, que eso es indudable, pero también muchos detractores, es que su discurso está muy ligado a otra época. Hablan de un discurso de la Guerra Fría, que ahora la discusión tiene otras tonalidades, esto de tratar de comunista a todos, esto de ver todo en que se fue para la izquierda y se vendió, sin hacer muchos matices en su discurso, se puede entender como estrategia política, pero saca varias ronchas, incluso en quienes son cercanos a su figura. Federico. Sí, estoy completamente de acuerdo. Sí, es un proceso dinámico, el mundo cambia, son como la vuelta, de Jedi, pero todo cambia. Y cambió, como bien recordó recién Hernán, cambió incluso la ley. Ya el financiamiento de la política no es el que era antes, afortunadamente, y ya las billeteras no controlan los partidos como antes. Cambió la sensibilidad política nacional. Imagínate cómo ha cambiado este país pues, desde octubre hasta ahora, y esta gente se jubiló, por decirlo de esa forma, mucho tiempo atrás. Es decir, el país ha cambiado muchas veces. Entonces, me huele a mí como un dejo nostálgico. Dejo nostálgico de ellos tratando de recuperar sus cuotas de poder para que las cosas no cambien. Es gente muy conservadora. Carlos Larraín es de las personas más conservadoras de este país. Entonces, cualquier cambio, incluido dentro de su partido, lo debe llenar de ronchas. Entonces, quieren retrotraer todo y quieren volver a una etapa pasada que ellos estiman que fue mejor. Anda a saber tú si fue mejor, pues quizás para ellos, pero no sé si para el país. Y en todo caso, hay mucho de nostalgia, tienen sus apoyos, tienen sus leales, más que mal a varios de los actuales dirigentes, como bien también recordaba Hernán, ayudó a elegirlos, Carlos Larraín, pero el mundo cambia. Y hoy día no cualquier señal de apertura de un partido significa que se fue para la izquierda y poco menos que se está en connivencia con los comunistas, porque tienen esta cosa así del anticomunismo furibundo bien absurda, porque en Chile el Partido Comunista es bastante pequeño, independiente del fenómeno Jadwe, pero es bastante pequeño, pero tienen ese miedo de Guerra Fría. Entonces, es una noticia que está en desarrollo, pero claramente el mundo cambió y le puede ir mal a Carlos Larraín. Es decir, si logran los contrarios a Carlos Larraín postergar la elección y con eso darle un tiempo a Desbordes y a Osandón y su gente y volver a tomar el control y propiamente tal, va a fracasar en la aventura.
Y es lo que yo me atrevería a prospectar, porque Chile ha cambiado, los partidos han cambiado, vienen generaciones nuevas, afortunadamente el tiraje de la chimenea debiera ser no solo a nivel de los cargos políticos electorales elegidos por el pueblo, sino que también al interior de los partidos, al interior de todas las instituciones. Bienvenida la chimenea y que venga gente joven de otras generaciones. ¿Por qué tiene que venir, un calcamán, en definitiva, de la política a tratar de ordenar a las huestes? Yo fíjate que muy antigua. Sí, pero yo no solamente por razones obvias, sino que además por un problema de respeto mínimo, yo no considero de que en política haya carcamales, digamos, en el sentido de tipos que ya tuvieron su oportunidad y por lo tanto no pueden optar a nada más. Por una razón muy sencilla, porque la política tiene, por lo menos en una democracia, tiene una particularidad que es, a mi modo de ver, extraordinariamente potente, que es que la gente en posiciones de autoridad, salvo los que son nominados, salen elegidos por otras personas. Salen elegidos porque hay personas que confiaron en esa persona para liderarlos y por lo tanto le entregan sus votos. Lo hacen los diputados, lo hacen los concejales, lo hacen los alcaldes, lo hacen los senadores, lo hacen los presidentes de la República y lo hacen los presidentes de partido con respecto a su militancia. Así es que la militancia de Renovación Nacional quiere que vuelva Carlos Larraín, pero puede tener la edad de Tutankamón si quiere, pero esa es una decisión de justamente la gente del partido, digamos. No vería por qué hay que ofenderlo, digamos, diciéndole que es muy viejo. No, sí, que no se trata solo de la edad, no me malinterpretes, se trata de procesos dinámicos. La gente tiene un momento. Y claro, en política dicen que nadie muere hasta que está enterrado. No puede ser, él puede ir y volver. Pero analizado de afuera, una persona que ya tuvo su momento, hizo lo que hizo, bien o mal, tiene gente que opina que lo hizo bien, otro que lo hizo mal, otro que es indiferente, y se retira y quiere volver porque añora un orden que ya no existe. Es una cosa nostálgica, melancólica de carcamal, independiente de la edad. Es una actitud carcamálica, por decirlo, de esa forma. Oye, la otra cosa que de repente puede ser bien interesante de conversar, ¿qué es nos queda un poquito de tiempo para esto? ¿Cómo han visto ustedes este proyecto de ley que de alguna manera está tratando de generar una prohibición al negacionismo, y se está refiriendo básicamente al negacionismo histórico en Chile? Hay varios países que lo tienen esto, pero en Chile no se había presentado un proyecto de esta forma y yo tengo la impresión de que ahí hay harta discusión pendiente. ¿Cómo lo ven ustedes, Hernán? A ver, partiendo en términos generales y desde afuera, vemos que el oficialismo y el gobierno ayer a través de su vocero Jaime Belolio, con bastantes dificultades para explicar su posición, finalmente se posicionan en la vereda del rechazo a este proyecto, aduciendo varios términos como los que hemos escuchado, como la libertad de expresión, otros más que tienen el tintero que no los tengo anotados en este momento, pero ya sabemos que las posiciones están divididas nuevamente entre oficialismo, oposición, y el gobierno bien alineado con el oficialismo. Ya se recurrió al Tribunal de Justicia a través de personeros de la UDI, también de Renovación Nacional, y ahora, eso sí, queda entrar de fondo a un debate que, como tú señalas, es bien complejo en este país y uno escucha argumentos de todo tipo, casi como que, argumentos del tipo de ¿por qué no puedo, de poner en cuestión el negar que existieron la violación de derechos humanos con el nivel de documentación que existe, y eso lo toman como libertad de expresión? El tema es que no se le niega a la persona el poder hablar de la violación de derechos humanos, sino que es negar la existencia, y ahí es donde el debate siempre se termina entrampando un poco en figuras un poco
artificiales, artificiosas para desviar el debate. No es que la gente no pueda hablar. Cuando hablamos, especialmente acá, no estamos hablando del odio en redes sociales ni nada por el estilo, que también es parte del proyecto, sino que es la negación de la existencia de la violación de los derechos humanos. El debate y la academia todavía puede estar ahí haciendo estudios y debatiendo y conversando. Pero estos argumentos artificiosos de que con eso se coarta la libertad de expresión son los que se ponen siempre quienes se niegan a que se legisle o se aborde o se profundice respecto a este tema. Sí, yo te diría que aquí hay dos tipos de expresiones que son bien interesantes y preocupantes a la vez, por lo menos desde mi posición, porque han empezado a salir de una forma mucho más desembosada. Una es lo que yo he llamado en este programa varias veces, y ustedes me han escuchado porque lo he dicho varias veces aquí, es lo que podríamos denominar la mirada nostálgica. Las personas que miran el pasado y particularmente la dictadura no como un hecho histórico, sino como algo que añoran, como algo que echan de menos y que creen que no solamente no tuvo nada malo, sino que además ansiarían que estuviera todavía una situación autoritaria de esa envergadura presente acá. Ese es un factor y que incluso puede tener candidato presidencial. Y hay otros factores que tienen una mirada, si tú quieres, más reflexiva, que han digerido más el asunto, consienten en que se violaron los derechos humanos, pero no están de acuerdo en que se limite la libertad de expresión de las personas, porque ellos entienden que es una limitación a la libertad de expresión de las personas el que tú no puedas dar una opinión determinada respecto de lo ocurrido en dictadura. Pero en la derecha hay esas dos visiones. Pero Fernando, sí. Lo que pasa es que no es que uno no pueda, lo que busca, independiente de la postura que uno tenga respecto de estas normas, que no solo en Chile se está legislando ahora, pero es una norma que en Europa existe también, es decir, y dio un gran debate cuando se aprobó. El tema no está en dar opiniones, el tema está en la negación de un hecho que es público y notorio y que le provoca dolor, sufrimiento a decenas de miles de personas, o cientos de miles o millones de personas. La negación de algo que fue y que alguien se da el gusto de decir que no fue, y con eso le genera sufrimiento, padecimiento a las víctimas, familias de las víctimas o descendientes de las víctimas. Y sí es como el meollo, independiente de la opinión de uno, si corresponde o no, lo estoy diciendo muy a lo macro, yo sé que el proyecto tiene un montón de detalles, pero independiente, no es lo mismo hizo la negación que opinar que la dictadura fue algo necesario. Eso no es el tema, independiente de la opinión de uno. El tema está en que alguien niegue algo que ya es una verdad histórica. Y al negarlo genera, como te digo, sufrimiento y padecimiento de las víctimas o sus descendientes o familiares. La gente puede negar algo que fue y decir, no, así cara a palo, no fue, el holocausto no fue, mentira, invento. Los miles de detenidos desaparecidos en Chile no existieron, no fue una mentira del comunismo internacional, por decirte un ejemplo. De hecho, eso ocurre, yo me imagino, a diario en determinados sectores. Es que ese es el meollo del proyecto. Eso es independiente de mi opinión. Es cierto, yo en general no soy partidario de los proyectos de ley que niegan cosas. Creo que la negación tiene que ser muy excepcional. Es decir, la gente puede decir cosas, barbaridades, y no va a cambiar la aguja. Es decir, claro, va a generar sufrimiento, pero no va a cambiar la aguja de la política, aunque diga barbaridades. Pero hay otra gente, y son los que son partidarios de este proyecto, que no están dispuestos a que haya otra gente que diga barbaridades de ese calibre. En Chile está despejado que hubo violación a los derechos humanos y de las más graves, entre ellas las desapariciones de personas. En el informe RETIC se acreditaron más de 3.000 desapariciones.
detenidos desaparecidos, y posteriormente aparecieron más, se supo de más, porque la comisión RETIC tuvo criterios muy restrictivos y cualquier duda no se incorporaron. Entonces fueron más de los 3.000 y fracción que determinó el informe RETIC, que fue un informe oficial de la República de Chile, con gente de todos los sectores políticos, con gente especialista, etcétera, etcétera. Entonces, si alguien, el punto, tiene derecho a alguien ir y decir, suelto de cuerpo, de forma masiva, porque no es algo que se lo dice de una persona a otra, porque eso no está en el ámbito privado, estamos hablando del ámbito público. ¿Puede alguien suelto de cuerpo en el ámbito público decir, no, si no hubo detenido desaparecido? ¿Puede? Bueno, algunos dicen que no puede. Y ese es el meollo del proyecto de ley. Y otros dicen que sí, porque bueno, libertad de expresión, podrá decir pelotudez el fulano o fulana, podrá decir pelotudez, pero bueno, eso es libertad de expresión. Ahí está la discusión del meollo. No sé si... Hagamos una pequeña pausa, Federico, y seguimos conversando. Claro. Juntos nos cuidamos en Parque Met. Para que vuelvas a disfrutar de la naturaleza, este 19 de agosto comenzamos nuestra reapertura gradual. En los accesos al parque podrás ver el mapa que diseñamos pensando en tu seguridad y en la de nuestros funcionarios. Por ahora, solamente puedes venir a caminar y a correr al parque, pero si llegas en bici, encontrarás dónde dejarla en cada uno de los accesos. Recuerda siempre registrar tu entrada y salida del parque escaneando el código QR que encontrarás en todos los ingresos habilitados. Estamos haciendo un control de público para cuidar tu salud y evitar aglomeraciones. Al interior del parque verás distintos círculos en el suelo. Los más pequeños marcan la distancia que debes mantener con el resto de las personas y los más grandes representan los lugares en los que puedes estar para descansar. Y para que nos volvamos a ver sin poner en riesgo nuestra salud, te pedimos que siempre uses tu mascarilla y respetes las señalizaciones e instrucciones de nuestros guardaparques. Infórmate sobre nuestros accesos habilitados en parquemet.cl o en nuestras redes sociales @parquemetminbu. Juntos nos cuidamos en Parque Met. En esta época más que nunca, lo más relevante es el cuidado de las personas. Un espacio de trabajo limpio es tu mejor aliado. Para el cuidado de tus clientes y colaboradores, contáctanos. Somos Saín, especialistas en limpieza y desinfección de oficinas y espacios comunes. Una oficina limpia es una oficina feliz. Encuéntranos en oficinafeliz.cl. Estamos de vuelta con el mostrador en la clave, Hernán Leighton y Federico Joanón con nosotros. Hernán, ¿cómo se ha visto esta? Yo lo dije al principio de esta semana, esperemos hasta finales de esta semana y estamos ahí para ver el impacto que se pudo haber producido en torno a Fiestas Patrias a través de los distintos programas para poder festejar los días patrios. Ayer se dio uno de los días más altos en términos de muertos en anuncio, que por cierto son personas que estaban contaminadas de varios días antes. ¿Y cuál ha sido la reacción que ha habido en términos de estas últimas estadísticas que se han dado? A ver, mira, yo en verdad, mirándolo en el plano general, no veo ninguna diferencia a cómo se ha tratado el tema con otros hitos anteriores. Más bien, lo que yo veo en el discurso, en la reacción, en la actitud de los personeros de gobierno es, esto es interpretación personal, uno que está ahí, es siempre bajarle un poco el perfil a las cifras, a la interpretación de las cifras, y uno ve la reacción o la interpretación de los agentes externos al gobierno que levantan las alertas cada vez que existe este tipo de hitos. Después ya está la interpretación fina de los detalles. Si bien ayer fue uno de los días de mayor alza, se espera que sea la próxima semana donde podamos ver plasmados los resultados más concretos de lo que fue la apertura del programa Fondéate en tu casa que entregó el gobierno. Recordemos que comunicacionalmente fue catalogado por ellos mismos como un desastre, porque primero se está en pandemia y la primera señal que entrega el gobierno es de que era una época para relajarse en cuanto a las medidas sanitarias, y después para retroceder ante el cuestionamiento de expertos. Se equivocaron ellos unas 4 o 5 veces que tuvieron que salir a explicar la forma en que se podía llevar a cabo esto
y finalmente llamando a tratar de cuidarse. O sea, una señal a la ciudadanía totalmente confusa, inexplicable, que obviamente varios esperan traiga resultados que no son muy esperanzadores, pero concretamente los expertos dicen que eso se va a poder ver en los resultados de la próxima semana, y no en esta, que ya por lo menos muestra un alza en este último informe. Sí. Sí, ¿tú tienes algo que aportar en eso, Federico? No, fíjate. Ya, sí, yo también creo que ahí falta información todavía que se recoja, pero sí causó bastante impresión en que se anunciaran 124 muertos, digamos, cuando los muertos habían bajado considerablemente en los informes diarios del Ministerio de Salud. Así que yo estoy de acuerdo que quizá es prematuro todavía para poder aquilatar las fiestas patrias en su totalidad, y quizá los informes de la próxima semana o de los próximos 10 días van a estar corresponden más a lo que probablemente fue lo que pasó. Oye, hay otro tema que me parece interesante, y que es un tema de esos temas que a la gente los considera súper populares hoy día, porque como existe este desprecio por la política profesional y por las élites en general, pero sobre todo en la política una suerte de desprecio mayúsculo por todo lo que huela a partido. Hubo mucho aplauso cuando se ratificó, faltó un voto para que no pasara, el proyecto de la comisión mixta que levantaba las inhabilidades para alcaldes y parlamentarios, es decir, personas que habían cumplido su periodo para poder postularse o repostularse de nuevo en estas próximas elecciones a los mismos cargos. Y por lo tanto, ahí tenemos a una serie de personas que van a salir del Parlamento y que van a salir de las alcaldías. El punto es que va a ser bien interesante, porque vamos a tener un debate constitucional probablemente bien fuerte en los próximos años, si es que la ciudadanía decide darle curso a la constitución nueva, donde tú no sé cómo se reemplaza esto, va a haber una suerte de obligatoria necesidad de caras nuevas en todo orden de cosas, desde la convención constitucional, si es que acaso eso es decidida en el plebiscito, y en todas las candidaturas que estas inhabilidades abrieron y que no dejaron para las reelecciones de los que actualmente están todavía en esos cargos. Sí, esta discusión tiene un poco anteriormente. Cuando el gobierno decide no vetar la aprobación del proyecto de restricción para la UDI... ¿Cómo? Que algo le había pasado a tu micrófono que no se escuchaba. No, que este proyecto de inhabilidades es la forma que tuvo el gobierno de tratar de refrendar la molestia inmensa que generó en la UDI el que el exministro Gonzalo Blumel no presionara para que el gobierno vetase la aprobación de la ley que prohibía la reelección de más de 2 periodos con retroactividad. En la UDI calificaron aquel movimiento como una de las peores decisiones políticas de un gobierno en los últimos años, porque principalmente pensando en el futuro del gobierno, que siempre quiere buscar la continuidad, la reelección, y que eso siempre se apuesta a ganar el primer paso en las municipalidades, fueron cerca de 50 los alcaldes UDI que se vieron perjudicados con esta pasada. El gobierno entonces, para pagar o refrendar el enojo de la UDI, más allá de cambiar, de sacar a Gonzalo Blumel y cambiar toda la estructura del comité político, era apostar por el tema de las inhabilidades. El tema es que cuando surge la pandemia, varios de quienes se iban a postular como candidatos, ya sea a gobernadores o a otras instancias, prefirieron quedarse en sus cargos para llevar a cabo su rol de funcionario público. Con eso, los partidos quedan con muy pocos candidatos competitivos. Es una de las razones de por qué el oficialismo del gobierno ha buscado aplazar también la elección de gobernadores regionales. No tienen candidatos, y si antes el tema de los alcaldes estaba zanjado, con el tema de la reelección se les abrió otro flanco más, donde en el oficialismo calculan entre 50 o 60 comunas que ellos tenían totalmente aseguradas, que ahora se ponen en cuestión.
Y repito, todo esto enmarcado en que todos saben que la municipal es la que marca la aguja un poco de para dónde va a ir la elección presidencial más adelante. Esto es una derrota para el gobierno, esto es una derrota para el oficialismo, pero transversalmente todos los partidos quedan en una instancia de muy poco candidato competitivo para salir a pelear. No sé cómo lo van a resolver realmente, pero ese es un conflicto transversal de los partidos en este momento. Sí, tú dices muy poco candidato competitivo, porque te estás refiriendo básicamente a caras conocidas, digamos, personas que tienen su cierta potencia, armadura y experiencia en eso, y van a tener que buscar candidatos nuevos, ¿no? Claro, porque siempre uno se prepara con antelación, decide quiénes van a dejar los cargos para postular acá o ver quién está mejor aspectado, ya sea concejal de un sector o no, pero el tema de la pandemia cambió los planes. Varios de los que tenían que dejar sus cargos para postular a diferentes instancias se quedaron. Entonces ahí hubo un problema con la nómina de candidaturas y sí, como dices tú, obviamente el más competitivo probablemente siempre sea el que está ejerciendo su rol o el más conocido del sector. Hay diferentes variables en ese aspecto, pero el problema transversal que ocurre ahora es que, independiente que la oposición no quería que esto sucediera, es que ahora van a tener un problema con elegir a los candidatos y ser competitivos en las diferentes instancias. Mira, esto es de dulce y de agraz, como tantas cosas en la vida. El dulce es que va a obligar a los partidos a buscar nuevos rostros, nuevos líderes, y puede generar nuevos liderazgos en la política chilena, ¿cierto? Y eso es valioso en sí mismo, ¿no? Ahora tiene el de agraz, que muchos profesionales de la política, gente que le ha dedicado una vida a la política y que lo ha hecho bien, quedémonos con lo que lo han hecho bien, no con lo que lo han hecho mal, ¿no? Y que lo han hecho bien y que van a tener que retirarse, por lo menos por algún tiempo, de la política, y no vamos a poder contar con su aporte en el espacio público, ¿no? A la política y a la discusión política. Y perder gente valiosa, en cargos valiosos, en cargos importantes, claro, va a ser una pérdida en ese sentido para Chile. Tiene ese dulce de agraz. Yo, en lo personal, me inclino más por el dulce, en este caso. Tú dices que es más valioso que haya nuevos líderes, que llegue nueva gente. Sangre fresca, sí. Creo que entre uno y otro la balanza se inclina más hacia lo positivo con el fracaso de este proyecto. Porque, claro, y son varios potentitos los que no van a poder ser reelectos, Así es. no solamente en cargo de... No van a poder ser reelectos y no van a poder postularse a otros cargos. A otros cargos, claro. O sea, no va a poder darse una silla musical, digamos, para eventualmente en otros cargos. Así es. O sea, probablemente vamos a tener una llegada de caras nuevas bien potente por parte de los distintos partidos políticos, de acuerdo a las inhabilidades que tienen las actuales autoridades de mantenerse a sus cargos con otra votación. Así es, y eso es valioso en sí mismo, pienso yo. Aunque, claro, para los partidos incómodos, porque tenían gente que era número puesto en la elección, que si se presentaba ganaba, entonces ahora entran en una situación de incertidumbre los partidos que están más acomodados en ciertos lugares, ¿no? Y en ciertos cargos. Pero bienvenido sea también, pues, por el lado positivo. Bienvenida esa incertidumbre, que llegue sangre nueva, nuevos rostros, nuevos líderes, que puedan perder uno y ganar otro. Sí, tiene ese lado positivo, ¿eh? Sí, va a ser interesante porque salen algunos caciques grandes, ¿eh? De esos que de pronto miraban al futuro una potencial carrera presidencial y que, bueno, la pueden querer, si la tienen que hacer directamente. Para eso no están impedidos, por cierto, pero tendría que hacerlo ahora, digamos. Claro, lo que pasa es que el presidente es uno de todos los chilenos,
y la gente que se dedica a la política son varias decenas de miles, o por lo menos muchos miles. Entonces, hay algunos que tenían puesta la mirada quizás en la moneda, pero necesitaban otro periodo más para poder terminar de posicionarse. Y otros que tenían vocación por lo que hacían. Algunos alcaldes que llevaban varios periodos, o diputados, o senadores varios periodos, y eran profesionales de lo que hacían y querían seguir haciéndolo legítimamente, ¿no? Sí. Hay de todo, hay de todo. Bueno, eso, por un voto no se desechó la propuesta. Así que muchas personas van a tener que ver qué hacen en sus trabajos, van a estar buscando pega fuera de la opción electoral parlamentaria o la elección electoral alcaldicia, digamos, y de concejales. Así que va a ser interesante esa renovación, esa frescura que eventualmente se pueda dar con la llegada de caras nuevas. Así es. Bueno, tenemos varios, José Miguel Insulza, Pablo Longueira, Carlos Larraín, viste que llegaron caras nuevas de vuelta. Guido Girardi, en los alcaldes tenemos a Torrealba, muchos. No, pero entiendo que no sé, Torrealba dijo que iba a ir a la reelección, no puede ya. No, si no puede, iba a ir, pero no puede ir. No, y además ahí tú tienes una comuna donde hay una pelea gigante. Exacto. Bueno, que es una pelea que se concentra básicamente en la derecha, pero que es bien potente, porque ahí está postulando incluso creo que Pablo Salaquier también, ¿no? Pablo Entre la Salaquier por la UDI y Renovación Nacional, la pelea. Sí, y esa siempre es una pelea bien potente en esa comuna, que ha tenido, pero históricamente, solamente alcalde de ese sector, y va a ser interesante ver cómo se da esa disputa con Pablo Salaquier, que es una persona que de alguna manera tiene biografía. Demasiada biografía. Sí, pues, lógico, tiene harta biografía, y por lo tanto a ver si es que va a ser utilizada la biografía en su contra por parte de sus compañeros de coalición. Seguro que sí, Pablo. Lo que pasa es que no se haya podido llegar a ningún tipo de acuerdo en el oficialismo, habla de la importancia que esa comuna simbólicamente significa para este sector de la política nacional. Al final van a ir a competir la UDI, RN y Evópoli, van a ir los tres de frente, van a ir a chocar a Vitacura, y no hubo carta blanca para definir esto con anterioridad en ninguna instancia para dar un cargo superior o menor. Así que va a estar bien complicado, va a estar entretenido en ese sentido para estar atento, pero habla de la importancia simbólica que tiene esa comuna para encabezar, ahora que RN le da un respiro y abre las puertas para que pueda entrar otro competidor. Sí, no, está bien interesante las cosas, entre otras materias, porque ya a nivel de alcalde se nota más, pero y también a nivel de senadores, tú tienes personas que ya han tenido 3, 4 mandatos, digamos. Entonces debe haber un tiraje que empuja de abajo y que va a estar pero dichoso de que tengan la posibilidad de aspirar a esos cargos, digamos. Con todas estas contradicciones que se dan, digamos, la pelea que puede darse en Vitacura si se pone áspera, puede chorrear un montón de otras cosas también. Si las cosas no están muy delicadas dentro de Chile Vamos, para nada. Y se empeoraron muchísimo más, Hernán, con la votación del 10% de la AFP, donde eventualmente, si se repitiera un poco la situación en este proyecto de segundo retiro, bueno, tú vas a tener eso más o menos casi coincidiendo con las discusiones electorales. Sí, es complicado. El gobierno está jugando la misma carta que jugó en un principio. Ahora no sabría decirte con mayor certeza si el impacto va a tener la misma magnitud. Como que ya se abrió la puerta, como que ya se entendió de alguna manera de que haber roto un candado que parecía imposible no trajo la tragedia que se pronosticaba. Más allá de si uno está de acuerdo o en contra de esto, de llegarse a aprobar este proyecto, que no hay certeza absoluta, solo que sí, a diferencia de la primera pasada, hay más gente del oficialismo en reflexión,
vaya a tener el mismo efecto político. No tengo claridad de eso, más allá de que el gobierno ya dijo que estaba en contra de este no retiro y uno puede entregar todos los argumentos que uno quiera. Pero creo que el gran impacto político se produjo en la primera pasada, que trajo, recordemos, no solo un problema en la imagen y en el liderazgo presidencial, que recordemos el presidente trató de superponerse como el único capaz de mover la aguja y resultó derrotado por su propio sector, lo que llevó también a un cambio de estrategia política y cambio también de gabinete. No creo que esa ola le vuelva a caer al gobierno por esta eventual tramitación o aprobación, potencial o no, del segundo retiro. Más allá de pero espérate, porque ahí yo lo veo de una manera distinta, por una razón muy sencilla, porque uno puede argumentar una vez que fue pavo o fue poco ágil en no ofrecer un paquete económico alternativo que impidiera que eso pasara, pero no puede hacer pavo dos veces sin hacerlo. Y por lo tanto el gobierno hoy día tiene la posibilidad de evitarlo sobre la base de su propia iniciativa económica para la población, si es que tuviera la voluntad política de hacerlo. Pero si es que dos veces tú tienes el retiro del 10% de la AFP, invocándose las dos veces de que el gobierno no hizo nada equivalente o a la altura de la necesidad, y por lo tanto no quedó más remedio, como decían los propios parlamentarios de Chile Vamos, de apoyar este proyecto, ahí sí que entonces estamos en un problema serio. Bueno, es probable que ocurra, anda a saber tú, pero y es perfectamente probable que ocurra de nuevo, sí, perfectamente probable. Claro, porque el gobierno está como los conejos cuando se le pone una luz de frente, está bastante encandilado y con poca capacidad de reacción, cero capacidad de liderazgo, y no le han resultado las cosas, no lo sigue ni siquiera su propia gente. Entonces es probable que ocurra. Es decir, el ministro Briones lo hizo muy mal la vez pasada y puede hacerlo muy mal de nuevo, ¿no? Sí. Y cuando digo ministro Briones, digo también el presidente de la República, porque en las materias de Hacienda todos sabemos que el presidente se mete mucho, así que sí. No es solo Briones. Sí, por eso se pone interesante este segundo proyecto, porque de alguna manera tienes tú la posibilidad de revisitar una situación donde cometiste muchos errores, creíste que no iba a avanzar esa situación, no hiciste nada para evitarlo en función de tu propia oferta, y pensaste, no, aquí hay un fenómeno ideológico tan macizo, tan potente en la derecha, de que ningún parlamentario se le va a ocurrir utilizar dineros de la jubilación para el bienestar inmediato o para pagar deuda. Por lo tanto, descansemos en la fuerza ideológica que tiene el sistema de pensiones, y resulta que te viste con 14 parlamentarios en la Cámara de Diputados que votó otra cosa, y en el Senado otro tanto. Por lo tanto, hay aquí una, si tú quieres, pedagogía aprendida o no. Ese va a ser el test a mi modo de ver. Bueno, vamos a tener que ver si fue o no aprendida la lección. Lo que se sabe es del descontrol al interior del oficialismo, que es imposible para, al parecer, ningún gabinete poder lograr uniformar en mínimos comunes para darle pie a la posición del gobierno. Sí, no ha habido información pública de esto, ¿no? O sea, me refiero, no ha habido vocería del 10% heredado, ¿sí? Sí ha habido, y el gobierno, los argumentos que ha entregado son respecto de que no es una buena fórmula, de que esto no es un cajero automático, de cómo puede perjudicar el ahorro y las futuras pensiones de las personas. Va por ahí, el mismo argumento que se entregaba en la primera pasada. Mira, son más o menos los mismos argumentos, pero no exactamente los mismos. Es decir, hay uno que ya no han ocupado por razones obvias, porque sería ridículo que lo hicieran, que es que esto iba a ser un desastre para la economía y que iba a ser
que era un país bananero, y en fin, toda esa cosa catastrófica que emplearon en la primera vez, no la han empleado y seguramente no la van a emplear porque quedó claro al final del día de que el 10% fue muy bueno para la economía, la reactivó, le dio dinero a la gente que a su bolsillo, que lo necesitaba urgentemente, y el Estado de Chile, el gobierno, no era capaz de traspasarle, no lo quería o no podía. Entonces tuvo efectos micro y macroeconómicos muy buenos el 10%. Entonces el argumento hoy día es el único que queda y lo están usando. No sé con qué éxito, si van a fracasar o no, pero que esto puede perjudicar las pensiones futuras. Y que efectivamente es así, si es que va a perjudicar las pensiones futuras si es que el Estado de Chile no hace algo para neutralizar el retiro desde el punto de vista del efecto de las pensiones finales. Pero puede hacer algo el Estado de Chile, puede poner ese dinero en algún momento que se retiró, no se sabe, pero mientras eso no ocurra, efectivamente se están disminuyendo los fondos que son parte de lo que después se reparte. Es una forma de decir, porque nunca se reparten esos fondos, hay unos algoritmos ahí raros, pero que va a perjudicar las pensiones futuras, o puede perjudicar las pensiones futuras. Este es el único argumento que han salido fuerte a mencionar que yo he visto, y que tiene alguna razón, pero no es absoluto. Sí, el otro argumento que eventualmente puede ser esgrimido es que aquí ya se le quitó, si se quiere, este segundo retiro no tendría la misma, si tú quieres, posibilidad democrática que tuvo el primero, es decir, que todos aquellos que tenían fondos puedan sacar el 10%, porque han dicho de que un porcentaje nada despreciable ya no tiene la posibilidad de sacar ese 10%, y por lo tanto esta va a ser una medida que va a favorecer a gente que tenía mejores recursos y por lo tanto mejores fondos en la AFP. Sí, pero, es el segundo argumento, justamente. Claro, pero al mismo tiempo, si es que las condiciones económicas continúan como están en medio de esta pandemia, vuelven a ser válidos quizás los argumentos del primer retiro, que tiene que ver con ausencia total de algo alternativo que sea equivalente o mejor que esto. Esto está disponible y ya vimos que no hace colapsar al país. Tal cual, y además porque el segundo argumento se topa con algo. Es verdad que muchos no van a tener dinero ya para retirar, pero muchos sí, y esos muchos sí van a tener algún dinero para retirar. Son la gran clase media, que es la que está también muy afectada con esta crisis económica de la pandemia, y no solamente las clases más populares. La clase media está sufriendo mucho en términos generales, y una gran parte de esa clase media todavía le quedan fondos como para poder retirar total o parcialmente otro 10%. Bueno, muchachos, cuídense mucho y nos encontramos la próxima semana. Chao, Federico. Chao, Hernán. Chao, buen fin de semana. Chao. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.